Buenas noches a todos y a todas. Mientras va entrando gente, los saludo y les doy la bienvenida a este cuarto encuentro en estas jornadas de actualización en ecocardiografía, imagen cardíaca, organizada por la Asociación de Cardiología de Santa Fe. En este cuarto encuentro, para mí es un orgullo presentarles a quien va a ser nuestro disertante esta noche, un colega distinguido a nivel latinoamericano e internacional, con una trayectoria de docencia en diferentes grupos en los cuales he tenido la posibilidad de participar, en congresos. Probablemente el doctor Pedro Graciano, quien es cardiólogo y especialista en imagen cardíaca. Él es encargado del servicio en el Instituto Cardiovascular del César, en Valledupar, en Colombia, y hoy nos va a estar hablando de la evaluación de la función ventricular izquierda. Antes de comenzar con la charla del doctor, quería recordarles que pongan en el chat nombre y apellido para ir tomando la asistencia. Y por otro lado, recordarles que el último encuentro de estas jornadas va a ser el próximo 17 de noviembre en un horario distinto, a las 19 horas, ya que va a haber un disertante desde Alemania, entonces vamos a estar encontrándonos un poco más temprano. Bueno, entonces, dicho esto, le voy a dar la palabra al doctor Pedro Graciano, a quien desde ya agradezco su participación, y quiero pedirles también que dejemos entonces comentarios y preguntas, las cuales van a ser bienvenidas, las vamos a hacer al final de la presentación del doctor. Pedro. Gracias, Guillermo, por permitir la invitación y presentación. Bueno, en la tarde de hoy voy a conversar brevemente sobre algunos aspectos sobre la cuantificación de la función ventricular izquierda en forma puntual. Siempre que comienzo unas conferencias sobre cuantificación, casi siempre comienzo con algunas láminas bastante similares. Y quiero decirle que todo esto tiene que ver con la subjetividad de cada quien, y obviamente la frase de Confucio así lo transmite: no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Y obviamente lo que voy a presentar en la tarde de hoy es obviamente una visión particular, como casi todas las que presento, de mi visión de cómo veo los problemas de la cuantificación de la función sistólica ventricular izquierda. Siempre también quiero comentarles que hay que conocer los fenotipos de cada patología o cada enfermedad. Saber cuantificar es muy importante, pero también anteponerse a la cuantificación y saber los fenotipos y el comportamiento de cada enfermedad desde el punto de vista ecográfico es muy, muy importante para caracterizarlas y para llegar al diagnóstico correcto. Hay múltiples enfermedades muy complicadas, muy complejas, que requieren haberlas observado previamente para poder llegar al diagnóstico definitivo de estas patologías. Y esto es simplemente un collage de algunas de estas enfermedades. Esta es una obvia pericaritis constrictiva que pudiese estar cuantificando horas, pero el diagnóstico se hace simplemente colocando el traductor en el parasternal eje largo, y estos pacientes pierden aproximadamente hasta 2 años en promedio entre yendo de eco en eco con la insuficiencia cardíaca y la barriga como un batracio, la hepatomegalia y los miembros inferiores, hasta que a alguien se le ocurre que esa dislocación de la aurícula izquierda hacia atrás, y ese septum, ese movimiento de rebote septal es característico de esto, más la compresión en forma de una barquilla o un helado en forma de un helado con un cono, característico de esta patología. Es muy fácil de apreciar rápidamente la persona que tiene experiencia viendo esto. Pero bueno, mi concepto general, yo soy siempre un poco conservador con los conceptos en ecografía. Yo hago imágenes y sé de mis limitaciones, obviamente, de lo que hago. Y creo que el eco es fundamental en la cardiología actual, pero tiene un gran valor cuantitativo, pero el valor cuantitativo es modesto. O sea, si queremos múltiple precisión puntual de cc, milímetros, excepto en paredes, es muy, muy complicado obtener esto. Y este es básico, entender esto. Este es un axioma general que yo transmito a todas las generaciones que han estado conmigo.
de que el valor cuantitativo de la ecografía es bastante modesto. No es que sea malo, pero es modesto. Y a veces le pongo un caso como este, que es un caso muy complicado. Este es un paciente con una agenesia pericardio y todo el corazón salió hacia afuera del pericardio y lo que tiene abajo es las venas, el ilio está fuera de esto y el paciente tiene un alto riesgo de tener una torsión por la agenesia. Y estos pacientes, si tú no haces el diagnóstico en forma correcta, puedes llevar a tener graves problemas de estos pacientes. Es muy importante reconocer fenotipos primero y también saber cuantificar. O esto, una rotura de la pared lateral de un paciente con un infarto localizado en pared lateral. Bueno, la ecografía tiene grandes virtudes y las virtudes fundamentales de todo laboratorio es hacer mediciones. Y las mediciones tienen que hacerse lo más aproximadas a la realidad de cada paciente. Obviamente no todo paciente se le pueden hacer las mismas mediciones, desgraciadamente dependemos de la ventana ecogénica, a veces no tenemos las ventanas sino con acortamiento apical, lo que nos impide hacer mediciones apropiadas. Pero está claro que las mediciones en Simpson, en el método biplano, es el método ideal para medir volúmenes. Esto corrige las distorsiones geométricas y tiene menos que ver con las asunciones propias de la geometría. Tiene algunas limitaciones, obviamente, el acortamiento apical, el borde endocárdico se traza muy mal en algunas personas y cuando ocurren alteraciones, por ejemplo, en el 3 cámaras que tiene la pared inferolateral o posterior tomada, es muy complicado que alguna técnica funcione en forma apropiada más allá de la tridimensional. Lo que sabemos es que los métodos volumétricos bidimensional son muy inferiores, miren, volúmenes, cuando se compara con 3D y cuando se compara con resonancia magnética cardíaca, como nosotros subestimamos los volúmenes en forma sustantiva, más o menos 40 cc comparado con resonancia magnética y resonancia y 3D. Pero también sobreestimamos la fracción de eyección. Y eso pasa por 3 razones primordiales que hay que tener mucho cuidado cuando se hace. Primero, la posición de la imagen. Segundo, las asunciones geométricas. Y tercero, el sitio detrás del trazado. Estos en pacientes con infarto que ya tienen distorsión anatómica del ventrículo, también hay una subestimación del 2D con respecto al 3D y a la resonancia magnética. Miren la gran correlación que hay entre resonancia y ecografía 3D. Pero por lo general, las asunciones geométricas en estos pacientes es muy mala cuando tienen infartos anteriores. Entonces, el principal problema, uno, es el acortamiento del ápice. Hay que tener mucho cuidado porque en este contexto, mire, este es un mismo paciente, como cortando el ápex, cómo se subestima el volumen en forma importante, 104 de volumen, y cuando no se corta el ápex, o sea, simplemente mandando a inspirar al paciente, cayendo en la ventana apical correcta, el volumen aumenta a más de 21 cc. O sea, simplemente con una simple estrategia podemos hacer una medición correcta. Miren lo que pasa con esto, y esto lo repito yo desde hace muchos años. El problema está en lograr una buena visualización de un 2 cámaras. Miren que en este estudio, muy bien realizado, solamente 12% de los pacientes tenían planos ortogonales visibles cuando se hacían se hacía el ecocardiograma por sonografistas expertos. ¿Qué significa esto? Que los cámaras es un problema obtenerlo en la mayor parte de las personas con la ecografía antigua. Con los ecocardiogramas actuales con inteligencia artificial que hacen trazado automático y que tienen tridimensionalidad, esto probablemente se elimine. Pero en la práctica rutinaria con equipos que no tienen inteligencia artificial, que no tienen hard model, etcétera, o tecnología de última generación, es muy difícil a veces cortar el 2 cámaras aún para personas expertas. Entonces, ¿cuál es una buena regla para saber que no estás acortando el ápex? Que no estás cortándolo, que no haya una diferencia mayor entre el 4 y el 2 cámaras mayor de 10%. Eso se llama un 2 cámaras y un 4 cámaras adecuadamente obtenidos sin un acortamiento importante. Entonces, esto nos permite realizar las mediciones volumétricas en forma precisa y hacer las cuantificaciones de volúmenes mucho mejor. El otro problema que hay es en trazar el borde endocárdico.
El problema está en que habitualmente subestimamos en forma ostensible los volúmenes porque trazamos en la interfase de las trabéculas con la sangre. Y no es allí, tenemos que incluir las trabéculas, tenemos que agarrar el miocardio compacto. O sea, el miocardio compacto es la estrategia, lo que está en azul, este sitio, y llevarlo hasta la mitral. Y ahí trazar una línea recta completa. Entonces, es muy importante. Imagínense que solamente un solo milímetro de borde endocárdico puede llevar un cambio de 10% de volumen. O sea, es muy, muy importante no hacer una subestimación de las trabéculas. Incluir las trabéculas es de vital importancia en la medición. Lo otro es que cuando no se puede hacer esto, tiene que utilizarse contraste. Desgraciadamente, en la mayor parte de nuestros países, el contraste sonicado no está al alcance de la mano, es costoso, cuesta $90 por dosis. En nuestros países casi no hay. Anteriormente en algunos países se conseguía, pero desgraciadamente no está al alcance de todas las personas hoy por hoy. Pero este es un paciente con una alteración evidente, donde está la flecha en la cara lateral media, que sin contraste es muy difícil de caracterizar en forma apropiada. Entonces, las alteraciones de motilidad regional son muy poco apreciadas por el eco de cuando hay limitación de ventanas o cuando hay alteraciones de la distorsiones geométricas como este aneurisma importante con un trombo en la punta, que en la ecografía de contraste permite definirlo en forma correcta. Entonces, a veces nos ayudamos, sobre todo en la ecografía de estrés, nos ayudamos cuando no tenemos dos vistas contiguas o dos segmentos contiguos de endocardio, nos ayudamos a detener el contraste. Cuando las formas geométricas varían ostensiblemente o hay distorsiones geométricas importantes, por ejemplo, en este miocardio no compacto, obviamente en ese contexto los volúmenes realizados por ecografía tridimensional son muy superiores hoy en día a la ecografía 2D. Primero, tiene grandes ventajas. Uno, permite trazar en forma apropiada el borde endocárdico, permite hacer un seguimiento apropiado cuando se hace un registro bueno, cuando se tiene un 2D bueno, y es muy robusto y permite menos variabilidad, menos variación inter e intraobservador de los volúmenes y de la fracción de eyección. Las recomendaciones de las guías es que cada vez que se pueda hacer, debería hacerse ecografía tridimensional transtorácica. Aquí es de vital importancia tenerlo, sobre todo en los pacientes que tienen alteraciones geométricas, por ejemplo, infartos, aneurismas, etc. En ese contexto, esta tecnología puede ayudar a definir varios pacientes o muchos pacientes. Evita el acortamiento apical, no toma absorciones geométricas y es mucho más exacto. Desgraciadamente, por lo menos el 3D anterior tiene baja resolución temporal. Hoy en día con los equipos nuevos la resolución temporal ha mejorado ostensiblemente y casi es en tiempo real. La otra técnica que tenemos que ver es la técnica de cuantificación de la función ventricular izquierda a través de la fracción de eyección. Nuestra cardiología actual es centrada en la fracción de eyección. Las decisiones terapéuticas de valvulopatías, de resincronizadora de dispositivos, de casi cualquier cosa, de clip, de device, viene dada primordialmente basada en la fracción de eyección. La fracción de eyección tiene 56 años. Milton Parker escribió un artículo genial en el año 97 sobre esto y la persona que lo describió, Stuart Bartle, es psiquiatra que trabaja en Monte Sinai. Desde ese entonces estamos en manos de la psiquiatría en función ventricular izquierda. Él es un psiquiatra. Él cuando le dijo, deja que sepas, él le preguntó, mira, quisiera saber de tu papel sobre fracción de eyección, se lo encontró en el Monte Sinai en Nueva York, cuenta la historia en el paper. Cuando le dijo, deja que sepan que un psiquiatra describió esto. Y es un psiquiatra el que describió la fracción de eyección. Desde ahí estamos nosotros buscando un santo grial de la función ventricular izquierda. Pero es tan fácil de hacer, tan universalmente, que es muy difícil de romper este concepto en la práctica ordinaria. Dependemos básicamente de este para tomar muchas conductas clínicas. Entonces, es internamente validado, lo aplicamos en todos los métodos, es muy fácil de entender y tiene una validación pronóstica indudable. Esas son las virtudes de la fracción de eyección. ¿Cuáles son las limitaciones? Esta es la principal limitación. No hay un acuerdo general de qué definir fracción de eyección normal. Cada guía, American Society of Echo, European Society of Cardiology, American College of American Heart,
todos parten de puntos de cortes diferentes. Y no nos vamos a poner de acuerdo ninguno de los que está aquí. Las 20 personas que están aquí probablemente utilicen puntos de corte diferentes. En mi caso en particular utilizo la de American Society of Echocardiography. ¿Qué yo sugiero? ¿Qué yo digo? ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago como tutoría a las personas que pasan con nosotros? Nosotros debemos reportar la fracción de eyección con el intervalo o la variación interobservador. Y eso es fundamental. Eso no lo aprendimos de la nada. Eso lo aprendimos de estar con personas que hacen ecografía hace más de 40 años en centros académicos, los más grandes de los Estados Unidos, donde se reporta esto en forma rutinaria. La razón es que tú no puedes reportar hoy en día una fracción de eyección en 51% y mañana llega una persona y se lo hizo en 43% y te dice, mire, pero ¿por qué te varió tanto esta fracción de eyección? Es normal. Cae dentro del rango de variación. Entonces, yo reporto esto, en mi informe está esto, en la parte inferior dice la variación de interobservador de la fracción de eyección más o menos 8. Siempre cuento una anécdota. Cuando llegué a Colombia, a la tercera semana, me llaman los dueños de la institución a un restaurante para una cena, pensé que era una cena para conversar de un tema académico. Cuando llego, la cena era hacia mí, porque yo no reportaba fracción de eyección con números fijos, 51, 52, 53, sino que ponía rangos. Y que eso no podía ser porque de eso dependía la colocación de desfibriladores, de dispositivos, etcétera, y que eso variaba totalmente. Yo lo que creo en el futuro es que las guías tienen que adoptar esto como una estrategia, obviamente tiene que ser así, porque esto es la vida real. O sea, la vida real es que la fracción de eyección varía de persona a persona que lo hace, debería tomarse de esta manera. Al final le dije, mire, yo no puedo hacer eso porque nadie puede hacer una fracción de eyección igual 5 veces o 5 días seguidos en el mismo paciente y ser igual las 5 veces. O sea, siempre nos va a variar y le hacemos 5 observadores diferentes y nos varían los 5 observadores. Entonces, esto tiene una variación que hay que saber manejar con información clínica. Un paciente con 40% de fracción de eyección puede requerir un DAI o un resincronizador si el paciente tiene todas las restos de características, porque cae dentro del rango de la variación que requiere el paciente. Y esto es muy importante a la hora de tomar decisiones clínicas. Yo ponía 40% de fracción de eyección, no le querían poner resincronizador porque no tenía menos de 35, o etcétera. Al principio te crea una gran controversia, pero hay que tener humildad y transmitir el concepto con claridad para que esto pueda permear y popularizarse y ser así en tu centro. En muchas partes de los Estados Unidos esto se hace de esta manera. En los centros más grandes se hace de esta manera. Se reporta, no solamente 8, Cleveland Clinic reporta 10. Entonces, ok. Tanto así que, disculpen, me fui 3 láminas hacia atrás. Disculpen. Perdón. Es tanto así que, miren el estudio MADIS-RT. El estudio MADIS-RT que randomizó pacientes con menos de 35% de fracción de eyección, cuando pasaban por el Corlat, en rojito, el Corlat, 38% de los pacientes tenían fracción de eyección de más de 30%. O sea, la variación entre los observadores que randomizaban pacientes y el Corlat era muy, muy amplia, o sea, más de 10%. Y eso es lo que pasa. En el STITCH también pasó lo mismo. 18% tenían fracción de eyección mayor de 35% cuando se pasaba por el Corlat. Entonces, esto pasa en los estudios randomizados, en todas las áreas de la cardiología. Es normal, es la parte normal de la cardiología. ¿Qué limitaciones además tiene la fracción de eyección aparte de la variabilidad interobservador? Es una función de bomba, no de fibra. No representa el estatus clínico del paciente. Depende mucho de la carga. No ve la función regional, obviamente. La función regional nosotros la describimos. Depende mucho de la geometría y del ritmo. Obviamente, en un paciente con fibrilación auricular cambia latido a latido. ¿Qué pasa en los pacientes, en estos 3 pacientes diferentes? Un paciente con un ventrículo normal, un ventrículo hipertrófico y un paciente dilatado. Los 3 pacientes tienen volúmenes diferentes, fracciones de eyecciones normales o bajas, pero volúmenes sistólicos altos, los dos, anormales. Y esto es lo que pasa en las UCI todo el tiempo, que el intensivista no entiende cómo
el paciente tiene 20% de fracción de eyección, pero tiene 8 litros de gasto cardíaco. Y es porque el paciente tiene un volumen sistólico de 84 con una frecuencia de 100. Obviamente, cuando multiplicas el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, te da 8.4 litros. Y eso es normal también. Entonces, es importante reconocer que eso no transmite gasto cardíaco. Y eso es importante transmitirlo a las personas que manejan esto. Esto lo que transmite simplemente es una relación entre volumen diastólico y volumen latido. Lo que sí es importante reconocer, y más recientemente sí es importante, es que si un paciente está hiperdinámico, el de la izquierda, o sea, con un ventrículo pequeño, cuando se compara con un paciente que tiene fracción de eyección de menos de 30% o 45%, aún teniendo volúmenes sistólicos iguales, volúmenes latidos iguales, el paciente que tiene el ventrículo pequeño es peor. Y la razón fundamental es la siguiente, y eso la tenemos clara hoy en día. Cuando el volumen sistólico final es menos de 20 cc por metro cuadrado, el consumo miocárdico de oxígeno es superlativamente mayor. Y eso es importante reconocerlo. O sea, un paciente con un ventrículo pequeño es un ventrículo disfuncionante. No es normal un paciente que pese 180 kilos con 60 cc de volumen latido, porque ese paciente con 180 kilos probablemente va a tener 15 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal si tiene 2.5 metros. Y es importante reconocer eso. Entonces, eso es como un mismatch entre la superficie corporal y el volumen latido. Estos pacientes, en hombre, cuando es menos de 18 y la mujer menos de 16, tienen un elevado consumo y no solamente eso, sino que tienen una elevada mortalidad. Cuando la fracción de eyección de estos pacientes, y hay una curva J de la fracción de eyección, cuando la fracción de eyección es más de 65, de acuerdo al estudio MESA o el GRACE, en los dos, con dos puntos de corte diferentes, las curvas se empinan con mayor mortalidad. ¿Cómo tratar a estos pacientes? Fenotipificar a estos pacientes todavía es inconcluso. Ha sido recientemente caracterizado esto, pero sí llama la atención que este subgrupo existe. ¿Cómo tratarlo? No sabemos. ¿Cómo vamos a definir estos pacientes en el futuro? Tampoco lo sabemos, pero sí tenemos que ponerlo como el paciente que tiene volúmenes diastólicos pequeños como un ventrículo disfuncionante. Y es que el volumen sistólico es central su rol en la disfunción, por el consumo, por el desacoplamiento ventricular arterial, porque la fracción de eyección se aumenta, entonces el consumo miocárdico de oxígeno es mayor, etc. Entonces, tenemos que tener ese concepto bien claro hoy por hoy. La otra limitación de la fracción de eyección es que no toma en cuenta la función longitudinal global. Y obviamente el strain ha salido a relucir en los últimos 20 años. Desgraciadamente, yo soy no anti-strain, sino que lo utilizo con pinzas en algunas circunstancias clínicas particulares. Pero el strain sí ha venido a representar probablemente una estrategia para hacer diagnóstico de disfunción de fibra o de trastornos de la función longitudinal global. Y se ha hecho popular para diagnosticar amiloidosis u otras alteraciones como Fabry, etcétera, miocardiopatía hipertrófica o isquemia miocárdica, por las alteraciones regionales que produce cada quien. El típico patrón de sparring apical descrito por Phelan en Cleveland Clinic muestra una sensibilidad y especificidad bastante alto, que contradice lo que se ve en la miocardiopatía hipertrófica. Pero pregunto yo, lo que uno tiene que enseñar es a ver, transformar el concepto del strain en el concepto de la visualización del día a día. Pregunto yo, ¿alguien de los que está presente, las 22 personas que estamos aquí reunidas, no puede saber que la motilidad de la punta está normal, está preservada? Eso es lo que es sparring apical. ¿Está preservada la motilidad apical? Sí. ¿Tiene vidrio esmerilado? Lo tiene. ¿Tiene las aurículas grandes? Las aurículas no se mueven. Tiene las valvas engrosadas, tiene toda amiloidosis, todo lo que es amiloidosis. O sea, uno no requiere prender un botón más para saber que esto es amiloidosis y que esto tiene sparring apical. Yo siempre quiero hacer pensar a las personas, o sea, que pensemos en que la información que transmite el strain lo podemos derivar simplemente de la visualización del paciente. Y obviamente hay patrones, por ejemplo, este es el sparring apical, este es el paciente con miocardiopatía hipertrófica, el B, este es el paciente con una isquemia
de cara lateral, perdón, de la circunfleja. Este es un paciente con un Fabry, este es un paciente normal. Entonces, hay patrones de patrones. Pero en el ventrículo remodelado, la fracción de eyección funciona. Lo que sabemos es que no. ¿Por qué? Porque en el ventrículo cuando se remuela, se hace hipertrófico o hay remodelado concéntrico, los ventrículos pierden la capacidad donde la fracción de eyección pierde valor. ¿Por qué razón? Porque la fracción de eyección lo que toma es el engrosamiento absoluto del endocardio y no el engrosamiento relativo. Cuando el ventrículo se engruesa, el ventrículo comienza a tener menor contracción longitudinal. Se hace menor la contracción longitudinal y la cavidad sigue acortándose. O sea, la fracción de eyección es muy alta, muy alta, pero hay deterioro de la función longitudinal. Y eso es muy importante de reconocer. Los ventrículos hipertróficos, gruesos, con obliteración cavitaria, son ventrículos habitualmente con funciones sistólicas globales longitudinales deterioradas. Y por eso viene a colación lo del MATSE, del cual yo soy fanático y les transmito este concepto por lo general, permanentemente. El MATSE simplemente es ver el descenso como un pistón del anillo mitral. Es el mismo concepto del TATSE, pero en el ventrículo izquierdo. Desgraciadamente, en el ventrículo derecho, el TATSE no funciona porque se toma en una sola parte de un anillo muy grande. Y en esa área habitualmente hay un desplazamiento muy importante del anillo tricuspidio. En cambio, el anillo mitral es un anillo más homogéneo, se toma en diferentes puntos del anillo, se toma la porción medial y lateral, se puede tomar 4 puntos, pero lo que recomiendan las personas que trabajan con esto y de las cuales yo me fío, que es el grupo Stoilen en Noruega, probablemente lo que hay que tomar son los 2 puntos laterales y promediarlos. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente se mide el desplazamiento longitudinal con el ápex inmóvil. El ápex habitualmente no se mueve, o sea, no hay un acortamiento de la, base, de la punta hacia la base, sino de la base hacia la punta, como normalmente es. Y esto tiene una gran correlación con función longitudinal y cae un poco en el paciente anciano. Se considera que aquellos valores promedios por encima de 10 son normales. Los valores por debajo de 10 son anormales. O sea, en el paciente ya por encima de 60 años, un valor por encima de 10 es anormal. No varía con respecto al sexo. Lo que sí se ha visto en estudios, por ejemplo, en este de Manning, en Brigham Women en Boston, hecho por resonancia magnética cardíaca, es que los pacientes con estenosis aórtica, el MATSE comienza a deteriorarse en el seguimiento mucho antes que la fracción de eyección en líneas discontinuas y que el MATSE, cuando empieza a caer, es importantemente pronóstico y la mortalidad comienza a producirse cuando el MATSE comienza a reducirse por debajo de 10 milímetros. Esta es una técnica fácil de hacer, reproducible, muy rápida, muy robusta y muy validada desde el punto de vista clínico desde hace muchos años. Esto fue descrito por Nelson Chiller en San Francisco hace aproximadamente 38 años, casi 40 años. Tiene un poco menos años que la fracción de eyección, que tiene 56, pero es un método bastante bien validado, bastante robusto como técnica de función longitudinal. ¿Cuándo deben aplicarla sí o sí? Una, en el paciente en UCI o terapias intensivas donde tienen ventanas limitadas, porque el anillo mitral es muy refringente, entonces usted puede ver simplemente a ojo, después lo puede medir, simplemente a ojo usted puede ver si el pistón está bajando hacia el ápex del ventrículo izquierdo. Uno. Y otro, que usted puede derivar el strain del MATSE. Y esto me costó, no sé, me imagino que Guillermo vio esta discusión en algunos de nuestros grupos de discusión, pero me costó mucho tiempo llevar a la gente a comprender este concepto, que es muy fácil de entender. El strain se puede derivar del MATSE muy fácilmente, y este es el concepto de Stoilen, que ha trabajado durante los últimos 20 años en esto. Si usted mide el MATSE, o sea, el descenso del anillo, y usted tiene la longitud del ventrículo en diástole, usted puede extraer el MATSE, que simplemente es la relación entre el descenso, o sea, el strain, perdón, el descenso del MATSE entre la longitud del septum o de la pared lateral. Entonces puede sacar un strain de la pared lateral o un strain de la pared medial. Igualmente, puede hacerlo por 2 técnicas que ha descrito él. Una, el perímetro, o sea, la distancia que hay en la curvatura o la línea recta. Obviamente, como la línea recta es más corta, el MATSE es mayor, el strain es mayor en ese caso. Pero la pregunta sería, ¿qué es verdad? ¿El strain
derivado de los software de los equipos o el MATSE? ¿Es el MATSE, es el strain derivado del MATSE mejor o peor que el strain derivado del equipo? Esa es la pregunta que ustedes se hacen cuando yo les planteo este concepto. Obviamente tienen que hacérsela. Bueno, desgraciadamente tengo que decirle que el strain de los equipos, por lo general, sobreestima el acortamiento longitudinal. Y la razón está claramente descrita. Lo que pasa es que los software no son impolutos para medir solamente el descenso longitudinal de la fibra, sino que también toman en cuenta la función radial. Y entonces hace una sumatoria tanto de la contracción longitudinal como la contracción radial. De allí que Stoilen dice que el strain longitudinal global no es una medida objetiva, que es un método totalmente dependiente y no es un gold estándar. Y no hay posibilidad de valorarlo como es esto. La explicación del hilo es esta. Exactamente lo que ha hecho Stoilen es crear un software, lo creó hace muchos años y publicó el paper, donde no toma en cuenta el strain, el acortamiento radial, y cuando toma este acortamiento solamente longitudinal, el realizado por el MATSE entre la longitud del ventrículo da exactamente igual al medido por el sistema que él creó, solamente eliminando la contracción radial. ¿Qué significa esto, señores? Que todos los software disponibles en la práctica comercial que te dicen que el strain es menos de 20, ese strain está sobreestimado en la práctica rutinaria. Esos strain, por lo general, son cercanos a 15 o 14, como debería ser max entre longitud de la pared. Y eso es lo que pasa en la práctica rutinaria. Por eso, cuando las personas tratan de ver, correlacionar, y eso nos costó una discusión como de 4 semanas, 3 semanas, cuando tratan de ver correlación entre MATSE y longitud de pared versus el strain hecho por software, el strain hecho por software siempre es mayor. Siempre es mayor. Y es porque sobreestima la cantidad de acortamiento, el porcentaje de acortamiento longitudinal. Lo que también se sabe es que cuando el paciente aumenta en superficie corporal, el strain longitudinal cae en forma significativa en los pacientes grandes obesos. Y la razón fundamental es la siguiente. Siendo el mismo MATSE flaco o grande, cuando crece la cavidad de un paciente grande, entonces el strain es menor. Y esa es la razón fundamental, es muy sencillo de comprender. ¿Por qué pasa esto? Porque en el paciente muy grande, con el corazón grande, normalmente el strain es menor cuando la superficie corporal es muy grande. Esto se ha validado también en resonancia magnética cardíaca, igual, y hay cantidades de trabajos que muestran su aplicabilidad. Esto es por resonancia en publicaciones de los últimos 2-3 años. Cantidades de papeles hay, no voy a redactarlos, a ponerlos todos, pero en este caso, el descenso del anillo mayor de 15, en este caso, la publicación muestra que los pacientes cuando cae el MATSE por debajo de 10, la mortalidad es mucho mayor, la sobrevida es mucho menor. Igual, cuando se miden posinfarto en pacientes con resonancia magnética cardíaca, nuevamente, en otra data recientemente publicada en European Radiology, muestra claramente que los pacientes cuando el MATSE es menor de 9, la mortalidad de los pacientes posinfarto es muy superior a los pacientes cuando el MATSE es mayor de 9 milímetros. O sea, esta es una técnica muy bien validada. Yo no quiero que se indigesten con esta conferencia y que lo tengan que aplicar en todos los pacientes, pero yo sugiero siempre aplicarlo, uno, en el contexto del paciente que tienes malas ventanas, que tienes donde la visualización del anillo mitral es bueno, donde no puedes trazar bien los bordes endocárdicos. 2, en el paciente en las UCI, en la terapia intensiva. 3, en el paciente que tiene remodelado ventricular izquierdo. 4, el paciente que tiene cavidades pequeñas que se aplastan una pared con otra, porque en este contexto no puedes trazar bien el borde para trazar strain, si tienes strain y te gusta mucho el concepto de strain, etcétera. Entonces, en esos contextos clínicos, esta técnica te puede ayudar a precisar la función longitudinal. Se ha probado también más recientemente este año, en el 2021, comparado con el strain, con la strain medido por resonancia magnética, con la fracción de eyección, con el MATSE, con el descenso completo del anillo, y las 4 técnicas tienen valor pronóstico importante. Tanto el strain medido, miren que da 11 por resonancia magnética, menos
menos 11 y más de 11, normal. 8.9 en el caso de resonancia magnética del MAXE. Fracción de eyección más o menos de 51 y el descenso del anillo completo mayor de 14 o menos de 14%. Entonces, para mí el MAXE no requiere tener buena ventana, no requiere software, lo puedes aplicar en 4 cámaras, por lo general el strain requiere 4 y 2 cámaras, es muy rápido, no consume tiempo, yo lo veo simplemente a ojo cuando entrenas a ver el descenso del anillo mitral, ¿sabes? Lo puedes integrar al focus, al ecocardiograma de pacientes en emergencia y es excelente en cavidades pequeñas, lo que le dije durante la conferencia. Entonces, es muy importante reconocer las virtudes del MAXE. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, no puede detectar alteraciones regionales, obviamente no puede porque no ve alteraciones regionales, es ángulo dependiente, tienes que tener el corazón en el 4 cámaras bien enfocadito, es edad dependiente, o sea, en el paciente viejito cae, pero no cae por debajo de 10. Cuando hay derrame pericárdico, que el corazón bambolea mucho, entonces no lo puede hacer porque requiere tener un apex fijo. Cuando el VD es disfuncionante y tiene septum paradójico, tampoco funciona. Y entonces, como consideraciones finales, hay que decirle que el MAX es una herramienta muy rápida en este contexto para medir función longitudinal del ventrículo. Es un mejor predictor pronóstico que la FEBI, obviamente, como se lo ha demostrado Manning en el Brigham Women de Boston. Se deteriora antes que la FEBI, como lo demostró también ellos. Y eso, el strain es solamente superior al MAX en 2 cosas, en valores y en limitaciones. Pero en la aplicabilidad clínica deberíamos utilizar más MAX en la práctica rutinaria. Quiero con eso terminar y darles las gracias por tu atención. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a precisarla. Fuerte abrazo para todos. Bueno, ya excelente la presentación. Ilumina muchísimo y bueno, mucho para seguir charlando. Ahora voy a pasar a leer algunas preguntas que están surgiendo en el chat. También quiero avisar que pueden hacer preguntas en el chat o inclusive somos pocos, me parece que da la oportunidad para que puedan activar su micrófono y preguntar. El doctor Morbidoni, bueno, lo felicita por la presentación y pregunta acerca de la detección subclínica de deterioro en la función de fibra. Si cree conveniente ir a buscarla sistemáticamente en determinadas poblaciones, por ejemplo, pacientes oncológicos o valvulares, y en este contexto, ¿qué parámetros jerarquiza? MAPS, estreno longitudinal, volumen sistólico. Sí, yo creo que Juan Carlos Planas, cuando trabajaba en Cleveland Clinic con Marwick, que colocó la parte del strain en los pacientes oncológicos cuando caía más de 15% en el seguimiento, yo creo que fue un error porque el método no estaba bien validado todavía y partía de estudios observacionales retrospectivos que ellos habían tomado. Creo que esa es una limitante. Después el Socosur, que acaban de ser publicado el año próximo pasado, este año, muestra que si bien los pacientes con deterioro del strain, mira que en el Socosur es muy interesante, se toma el strain global longitudinal, pero por primera vez el punto de corte de planas de 15% lo baja a 10. ¿Por qué? Porque toma la variabilidad interobservador, que es 5% en el strain. La variabilidad interobservador del strain es 5%, similar a la del ECO 3D, 5-3%. Entonces, ¿qué hace el Socosur, el estudio? Que el paciente, para llamar disfunción ventricular izquierda o una alteración del strain, su clínica con quimioterapia, tiene que bajar el strain global longitudinal menor de 10%. Y es el primer concepto que introduce dentro del protocolo de trabajo. Entonces, partir de 15% es muy aberrante. Yo creo que yo voy a decir lo que escribió ¿cómo se llama? El autor de la editorial del Sucusur en YAP, Imagine. Yo creo que hubo mucho ruido y pocas nueces con esto. Los principales hospitales oncológicos del mundo no toman en cuenta el strain como forma precoz de deterioro de la función sistólica global del ventrículo izquierdo para decidir si cambiar, si modificar o si hacer alguna objeción sobre la quimioterapia que viene recibiendo el paciente. Yo siempre he dicho, menos mal que existen las troponinas en estos pacientes para detectar precozmente el daño miocárdico de estos pacientes con quimioterapia. Pero creo que el strain no es la solución de la mayor parte de estos casos. El Sucusur fue incapaz de mostrar que los pacientes se prevenía
la función sistólica global cuando se tomaba estrés longitudinal menor de 10 y se cambiaba el abordaje de estos pacientes. Obviamente esos pacientes tenían un poquito más de fracción de eyección en el seguimiento, pero no variaba exactamente el pronóstico de los pacientes tomándolo haciéndolo por estrés. Y eso tiene que quedar claro. Yo creo que se ha abusado de esta técnica en los pacientes oncológicos y básicamente por una apreciación en los pacientes oncológicos en la América Latina, porque esto en el Anderson de Texas, de Dallas, Texas, en Houston esto no pasa. O sea, ahí está Matei y obviamente no lo utilizan en forma rutinaria para estos pacientes. Probablemente la respuesta esté en otras técnicas, rezo, etcétera, o algunas otras técnicas para precisar cariotoxicidad mucho más precoz que lo que hace el strain actualmente. Esa es mi apreciación. Buenísimo. Yo no lo utilizo. Yo los pacientes oncológicos los manejo sin eso porque creo que estamos sesgando una población alta de pacientes, de médicos con un estrés menor de 15. Si tenemos estrés menor de 15%. Estamos sesgándolo a hacer cosas que a lo mejor no deberían hacerlo. Cambiarlo o poner en objeción el tratamiento que está recibiendo el paciente. No soy Excelente. cardiólogo. Perfecto. Veo la mano levantada del doctor Kursak. No sé si quiere activar el micrófono para hacer una pregunta. Sí, hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, doctor. Perfecto. Sí, primero buenas noches. Felicitaciones, Pedro. Realmente es una gran revisión. Eh, em, mm, yo quería retomar un punto que me parece muy interesante de la fracción de eyección y es su utilidad clínica. Me parece que el tema del pragmatismo es muy importante. Yo trabajo hace muchos años en insuficiencia cardíaca y soy ciertamente defensor de la fracción de eyección, no porque desconozca todas estas limitaciones que vos bien nombraste, pero sí porque la historia la puso en un lugar muy importante para decidir clínicamente sobre los pacientes. Em, y mi pregunta es, a pesar de que coincido en que se puede informar un rango de fracción de eyección, creo que es fundamental que el ecografista o el especialista en imágenes al clínico le dé un dato objetivo de cuál, no solamente con el método que elija, sino con varios de los métodos, le parece a él que es la fracción de eyección más cercana al que tiene el paciente. Porque eso es fundamental a la hora de toma de decisiones. Y finalmente, hay un concepto que ya es un poco más translacional y que es que los ensayos clínicos, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, eh, tomaron la fracción de eyección con todas las limitaciones que tienen este método para decir si un paciente le damos o no, por ejemplo, sacubitril o valsartán. Si tiene 41, el Paradigm no le dio y si tenía 41 no le daba y si tenía 39 le daba. Y con ese medicamento bajaron un 20% y el comité de seguridad decidió frenar el estudio porque no era ético seguir con los pacientes. Y esos pacientes eran estudiados con fracción de eyección. Y esa fracción de eyección tenía los sesgos que todos conocemos. Entonces, al margen de que cada uno que hace ecografía tiene que saber estas limitaciones y sería deseable que las personas que leen los ecos también las conozcan, creo que es un valor fundamental que tienen que tener nuestro estudio, porque nos permite tomar decisiones clínicas. Y si nosotros no le damos datos precisos al médico clínico que toma esas decisiones, probablemente se equivoque mucho más que si le damos un dato, aunque sesgado, porque por supuesto que no es objetivo, si no tiene que haber una resonancia. No sé qué es lo que usted piensa respecto a esto. No, ya creo que lo aclaré durante la conferencia. Yo interpreto la fracción de eyección en rangos, no utilizo un número único. Me parece que es un error garrafal, porque ya lo dije las razones por las cuales creo que no debería hacerse. Instituciones muy grandes hacen lo que nosotros sugerimos hacer. Obviamente, bueno, nosotros hacemos lo que ellos hacen, no yo hago lo que, no ellos hacen lo que yo digo. Pero sí creo que en algunas circunstancias te puedo dar algunas experiencias anecdóticas. La clínica de falla cardíaca de la institución previa donde trabajé acá, la manejaba una chica que era
obtusa con la fracción de eyección, y cuando la fracción de eyección daba, por ejemplo, 29%, no mandaba a reparar la válvula mitral. Cuando daba 31%, lo mandaba a operar. Y los hemodinamistas, como inyectaban ventrículo a todos los pacientes, le ponían 31 a todos. O sea, para tratar de evitar esa controversia de 2%, porque no hay ser humano que pueda distinguir 2%. No hay ningún ser humano que pueda distinguir 2% de fracción de eyección. De ninguna forma que lo haga, excepto que tenga ecografía tridimensional todo el tiempo. Ni siquiera la resonancia magnética tiene 5% de variabilidad entre el observador, ni la tomografía multidetector. Entonces, lo que tenemos que estar claro es más o menos cuáles son los rangos, y en esos rangos nos solemos medir bastante bien. Ahora, lo que creo que es un error en insuficiencia cardíaca es crear subtipos, por ejemplo, y eso lo dice Milton Parker, subtipo, por ejemplo, insuficiencia cardíaca levemente deprimida, o sea, del grupo de mid-range, de medio rango. O sea, ese que tiene 40, 50 como un grupo especial. Y es lo que él dice, ahí es donde te dice Milton Parker, probablemente allí requerimos tener otra vez otro psiquiatra, ¿entiendes? Para decir que no solamente estas personas están exagerando con sus tipos de insuficiencia cardíaca que no están todavía bien fenotipificados como para manejarlos exclusivamente en un rango de 40 a 45 con un método que tiene una variabilidad interobservador tan amplia como 12%. Imagínate que en el Mass General, Pichard hizo un estudio clásico que yo comento permanentemente. La fracción de eyección varía en 12%. Y el estudio de Pichard hecho en el Mass General tomó sus técnicos y sus senior ecocardiography y los colocó a hacer ecografía. Su variabilidad interobservador era 12% entre técnicos y sus médicos. O sea, era un desastre la fracción de eyección. Los entrenó, ese trabajo está publicado, los entrena. Y lo que puede bajar el entrenamiento de lectura, medición, borde, no comerte la punta, no tener acortamiento apical, hacer todas las mediciones correctas, la variabilidad te la baja entre 8 a 6%. O sea, aún teniendo la técnica de imagen más refinada de la ecografía en centros con alta competencia, la variabilidad entre dos observadores en un mismo paciente es muy alta. O sea, nadie me puede decirme a mí que yo reporté 53% y tú reportaste 48% y que tú estés malo y yo esté bien. O sea, nadie puede objetar uno con otro. Cuando alguien me llama y me dice, mira, el doctor reportó 45 y tú reportaste 50 más o menos 5, es lo mismo. Exactamente igual. Nadie puede decir lo contrario. Este concepto es básico a entender, muy elemental. Creo que es fundamental que se entienda de esa manera. Lo vemos todos los días del mundo. Esta es una práctica de rutina en todos los servicios de cardiología. Y otra cosa que tenemos que aprender, o sea, tú no puedes, por ejemplo, si un electrofisiólogo o una clínica de falla quiere ver si un resincronizador mejoró 5% la fracción de eyección y lo hace el mismo observador, el mismo operador, la misma persona, ¿verdad? Con el mismo equipo, la única manera de tú saber si eso es real o no, la mejoría de la función de eyección cayendo 5%, es teniendo un laboratorio digital de imágenes y tú montando imágenes side by side y verlas lado a lado. ¿Por qué? Porque la única forma de que tu umbral ocular pueda ver un cambio, un gradiente de cambio de fracción de eyección, tiene que ser más de 8 a 10%. O sea, tú ves un cambio de 25 a 35, 40, pero tú no puedes ver un cambio de 22 a 23. Eso no lo ve ningún ser humano. O sea, yo le pongo a los 5 mejores ecocardiografistas del planeta, un mismo paciente hoy, mañana y pasado, ese paciente que le pusieron el aparato y no son capaces de detectarme estos cambios pequeños o sutiles de fracción de eyección. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. O sea, si estamos tratando de llevar la cuantificación a extremos de números, yo siempre soy defensor de los rangos. Claro, no puedes establecer rangos de 50 a 10, pero son rangos que tienes que saber manejar en tu laboratorio. Tienes que saberlos expresar. Y las personas que trabajan contigo deben reconocerlas que son así. Y es muy sencillo. Simplemente tú vas un día al laboratorio y te pones a hacer un mismo paciente. Mañana lo pones a hacer por 3 más
y pasado mañana por 3 más y anotas la fracción de eyección para que tú veas cómo te varía de persona a persona. Es obvio que eso es parte de la rutina del todo el día a día. Claro, cuando tienes eco tridimensional, las decisiones sí te reducen en tu forma, las decisiones sí se te ponen en un rango mucho más estrecho porque la variabilidad es mucho menor. Entonces, si pudiese tener eco 3D de todo el mundo para hacer transtorácico, eco 3D, pudiese ser una buena técnica para hacer seguimiento de muchos pacientes. Pero del resto, no creo que el número nos vaya a dar un cambio ostensible en la terapia en la mayor parte de los pacientes en la práctica clínica ordinaria. Doctor, muchas gracias. Un último comentario. Sí es real que la fracción de eyección se reclasificó hace 4 semanas, se llama levemente reducida, para que la gente y los médicos justamente se animen a poner tratamiento de fracción de eyección reducida en pacientes con deterioro de la función ventricular. Entonces, mi repregunta es, si un paciente, usted le informa una fracción de eyección entre 35 y 55 o 37 y 43, ¿no? La FDA hoy en día no autoriza que le pongamos sacubitril valsartán a un paciente con menos del 40% de fracción de eyección. ¿El clínico se lo tiene que poner o no se lo tiene que poner? Es una excelente pregunta. Depende del rango de fracción de eyección que yo le vea. Por ejemplo, si yo tengo el paciente con 45, más o menos 5, que es lo que yo reporto, más o menos 8, yo le pongo tratamiento a ese paciente. Yo manejo la sala de la clínica completamente, todos los días, y todos los días me enfrento a esas decisiones clínicas. Obviamente, todos los pacientes que tienen 45, más o menos 5, yo les pongo tratamiento para insuficiencia cardíaca con todos los 4 medicamentos. A pesar de no tener espinolatona 35, le pongo también espinolatona al paciente si está en clase funcional 3. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, creo que en el chat no ha aparecido nada. Si alguien quiere activar el micrófono. Yo, mientras tanto, quisiera preguntarle a Pedro, porque hay algunos conectados residentes, otros cardiólogos jóvenes que se están iniciando en la ecocardiografía. Entonces, preguntar cuál sería para él, para vos, Pedro, el consejo respecto a la valoración de la función sistólica, que es algo bastante básico que se van pidiendo los estudios, respecto a ese ecocardiografista que se va iniciando. En la cuantificación, usar la mayor cantidad de métodos posible, el entrenamiento visual, que seguramente también va a recomendar. ¿Qué podríamos transmitir como concepto a quienes se están iniciando? Yo siempre coloco un paciente con disfunción ventricular izquierda con 4 métodos diferentes, con 4 valores diferentes. Y que es la práctica rutinaria que vemos. O sea, con 4, bien sea tanto en ventrículo derecho como en ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo yo, ser consistente con lo que tú haces. Si tú eres consistente en tus conceptos y en tus mediciones, vas a poder hacerlo. Si tú sabes dónde puede estar el reto de hacer una medición correcta, si tú sabes que son 3 cosas que tienes que evitar hacer en el paciente para medir fracción de eyección: acortar el ápex, trazar los bordes apropiadamente y hacer una utilización por lo general del biplano si tienes solamente eco 2D. Si tienes eco 3D, utiliza el eco 3D. Si tienes esos conceptos claros y los puedes trazar, si tienes buena ventana ecogénica y puedes hacer un trazado apropiado del endocardio, ese paciente, eso es lo que yo llamo consistente. Si tú tienes esos conceptos claros y lo puedes hacer, desgraciadamente, la otra cosa que transmite la ecografía es que no todos los pacientes tienen la ventana apropiada para hacerlo. O sea, 20% de los pacientes no le pueden obtener un 2 cámaras en forma apropiada, desgraciadamente. O sea, completamente ortogonal al 4 cámaras. Y eso lo sabemos de hace muchos años. Entonces, ¿cómo tú en ese contexto puedes tener una fracción de eyección óptima? Si el paciente entonces no tiene un 4 cámaras acoplado a un 2 cámaras ortogonal. Entonces, en ese caso, tienes que valerte de la experiencia. Y obviamente, la apreciación subjetiva, desgraciadamente, sigue prevaleciendo en muchas de las decisiones y de la toma de decisiones terapéuticas que tenemos. O sea, nosotros muchas veces
la fracción de eyección que establecemos a ojo, si no tenemos un buen 2 cámaras, ¿verdad? Es lo que aproximamos cuando tenemos un 4 cámaras y en ese nos valemos y inclinamos y vemos el 2 cámaras y no podemos hacer una medición correcta, es a ojo que hacemos la aproximación de la fracción de eyección. Desgraciadamente, eso es parte del día a día. Si fuera de forma contraria, o sea, que todos los pacientes tuvieran una excelente ventana ecogénica y pudiésemos medirle en forma óptima los volúmenes y las áreas, fuera perfecto hacer ecocardiografía, pero desgraciadamente tenemos muchos más obstáculos muchas veces que no podemos saltar. Muchas veces las ventanas son acortadas, o sea, desgraciadamente en 15% de los pacientes la ventana no es en el espacio intercostal por debajo del ápex, sino por encima del ápex. Desgraciadamente tenemos que trabajar con esa, sabiendo que en ese contexto sobreestimamos la fracción de eyección y todo lo correcto. De ahí cabe la pregunta del doctor Guillermo. O sea, en ese paciente, ¿cómo toma la conducta? Desgraciadamente no hay un punto cuantitativo único impoluto que tú le puedas decir al paciente, tienes 36.5 de fracción de eyección o tienes 37.8, porque obviamente en esos pacientes 15 a 20% no estás teniendo una valoración cuantitativa perfecta, buena para tener un número exacto. Entonces, en eso es lo que tenemos que tener que ser consistente en cuanto a la lectura. La lectura, ver los bordes endocárdicos, tener menos de 2 bordes endocárdicos sin visualizar, saber tener más compresión para ver mayor borde endocárdico, saber utilizar la segunda armónica, poner segunda armónica de 1.5 o 1.6 cuando el paciente es obeso, tiene enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. O sea, tienes que valerte de las estrategias para mejorar la ventana, mejorar la potencia por debajo de 0 decibeles para mejorar la potencia del eco y poder ver la proyección perfecta del endocardio. O sea, tienes que valerte de estrategias para poder ver el endocardio. Si no ves el endocardio, no puedes cuantificar. Y eso es fundamental. El endocardio es un eco débil. Entonces, tenemos que saber sentarnos en la máquina. Es como manejar un carro igual. Si tú no sabes dónde está un botón de tu auto para hacerlo en algún momento, no vas a saber obtener las mejores prestaciones de tu carro. Igual, si tú no sabes cómo optimizar tu imagen en muchas circunstancias clínicas, al frente de un paciente ebótico o con una ventana ecogénica limitada, en ese contexto tienes múltiples limitaciones para tener la mejor data posible. Lo que yo llamo es, tenemos que ser consistentes en la obtención de la data, pero sí, sin exagerar, queriendo darle un número único a un paciente que nadie puede colocarle un número. Y bueno, nada, mañana háganlo en los laboratorios para que vean cómo les va a variar los números. Les va a variar 5, 7, 10% en eso. Los jóvenes tienen que aprender a tener el 2 cámaras. El 2 cámaras es el más complicado de verlo. Y el paciente donde la fracción de eyección es peor es el paciente que tiene la asinergia en la pared inferolateral, sin compromiso de las otras 8 segmentos, 12 segmentos. Y ese es el sitio donde, como no cae dentro de la fórmula de Simpson, entonces allí es donde te cuesta mucho más expresarlo. Si no tienes eco tridimensional, obviamente ahí tienes que hacer una aproximación a lo que tú ves al ojo, si no tienes eco tridimensional. Ese es el paciente complicado, que las funciones geométricas no caben dentro del Simpson, ¿entiendes? Cuando tienes un 3 cámaras comprometido, bien sea el septum anterior o vienes en la pared posterolateral. Ese es el problema. Excelente, Doc. Bueno, como siempre, muchas gracias por la generosidad de compartir con nosotros. Creo que nadie tiene más preguntas. Les agradezco a todos por la presencia hoy y nos estamos encontrando entonces el próximo 17 de noviembre con el último encuentro. De nuevo, muchas gracias, doctor Graciano. Fuerte abrazo, Guillermo. Gracias a ti por la invitación. Gracias a la sociedad por la invitación y muy gentiles nuevamente. Un fuerte abrazo. Que todo les Hasta vaya pronto. bien. Hasta pronto. Suerte, Guillermo. Muchas gracias.